Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, chicos y chicas, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, un tema que ha generado un auténtico revuelo y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estamos hablando de nuestro querido Can Yaman, un actor que no deja de sorprendernos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y es que, como bien saben, la vida de las estrellas de cine y televisión a menudo está bajo el microscopio, ¿verdad? Cada paso que dan, cada palabra que dicen, todo es analizado hasta el último detalle. Pero hoy, la cosa va un poco más allá. Hoy vamos a desvelar por qué Can Yaman ha decidido romper su silencio, y lo que lo ha enfurecido de tal manera que ha decidido alzar la voz. Prepárense porque lo que les vamos a contar es una historia de calumnias, de especulaciones sin fundamento y sobre todo, de la reacción de un hombre que no tolera que se manche el nombre de alguien a quien parece tener en gran estima. Así que si les gusta estar al día de todo lo que rodea a sus ídolos y disfrutan de las historias que van más allá de los titulares, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias, análisis y todo lo que les apasiona del mundo del espectáculo. Verán, en los últimos tiempos el nombre de Can Yaman ha estado inseparablemente ligado al de Demet Özdemir, otra talentosa actriz turca con la que compartió pantalla en la exitosa serie Erkenci. Y como suele ocurrir en estos casos, la química que derrochaban en la ficción pronto traspasó la pantalla, dando lugar a un sinfín de rumores y especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos. Al principio, esto era algo esperado, ¿no creen? Es lo normal cuando dos actores conectan tan bien y la audiencia se enamora de su pareja en pantalla. Pero lo que comenzó como meras suposiciones, con el tiempo, parece haber escalado a un terreno mucho más oscuro, el de las calumnias y la difamación. Y es que, según lo que se ha podido saber y lo que el propio Can ha insinuado en sus recientes declaraciones, han surgido comentarios malintencionados y falsos dirigidos, no solo hacia él, sino también, y esto es lo que parece haberle tocado la fibra más sensible, hacia Demet Özdemir. Se habla de campañas de desprestigio, de inventar historias que no tienen ningún tipo de base real, y todo con la intención, aparentemente, de perjudicar su imagen y su reputación. Y aquí es donde entra la reacción de Can Yaman. Hasta ahora el actor se había mantenido en gran medida al margen de estas habladurías, una estrategia común entre las figuras públicas para no dar más bombo a los rumores. Sin embargo, parece que esta vez ha cruzado un límite. Algo ha sucedido o la acumulación de estas falsedades ha sido tal, que Can Yaman ha decidido que ya era suficiente. Lo fascinante de este caso es la forma en que Can ha abordado la situación. No se trata de una simple negación o de un comunicado genérico. Por lo que hemos podido entender, sus palabras transmiten una profunda indignación y un deseo genuino de proteger no solo su propia imagen, sino, sobre todo, la de Demet. Se habla de que él está extremadamente molesto por cómo se está atacando a Demet con calumnias infundadas, y estas palabras, aunque todavía no se conozca el alcance exacto de su intervención pública, sugieren una defensa apasionada y un hartazgo ante la toxicidad que a veces rodea al mundo del espectáculo. Piensen en ello. Cuando una persona, sea famosa o no, es objeto de mentiras y difamaciones, el daño puede ser considerable. Afecta a su reputación profesional, a sus relaciones personales e incluso a su bienestar emocional. Y cuando estas calumnias se dirigen hacia alguien con quien, aunque sea por motivos profesionales o de amistad, se ha compartido un vínculo especial, la reacción puede ser aún más visceral. Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad y su carácter apasionado, parece haber llegado a un punto en el que no podía permanecer callado ante lo que considera una injusticia flagrante. Es importante destacar que aunque la serie Erkenci terminó hace tiempo, la conexión entre Can y Demet en la memoria del público sigue muy presente. Y lamentablemente esta conexión a veces se utiliza como plataforma para crear narrativas falsas. Los rumores sobre una relación pasaron a especulaciones sobre conflictos, y ahora, parece, se ha llegado a un nivel donde se ataca la integridad de Demet con mentiras. La furia de Can podría venir de ver cómo una persona a la que respeta es objeto de tales ataques, quizás temiendo por su reputación o por el impacto que estas mentiras puedan tener en su carrera. Además, la forma en que los medios y las redes sociales a veces amplifican estas historias es digna de análisis. Un rumor, por infundado que sea, si se repite lo suficiente y se presenta con la carga emocional adecuada, puede acabar calando en la opinión pública.
Y es en este contexto donde la intervención de Can Yaman cobra una relevancia especial. Al romper su silencio, no solo está defendiendo a Demet, sino que también está enviando un mensaje claro a quienes propagan estas calumnias, que hay límites y que las mentiras tienen consecuencias. ¿Qué tipo de calumnias podrían estar circulando? Sin entrar en detalles escabrosos y por supuesto sin validar nada, podemos imaginar escenarios donde se inventan infidelidades, se distorsionan hechos, se crean enemistades inexistentes o se les atribuyen comportamientos que jamás han tenido. Y todo esto alimentado por la imaginación de algunos y la sed de cotilleo de otros. Lo preocupante es que en la era de la información instantánea, estas mentiras pueden viajar a la velocidad de la luz y causar un daño irreparable antes de que la verdad tenga tiempo de reaccionar. La decisión de Can Yaman de hablar públicamente, aunque sea de forma indirecta o a través de gestos, demuestra una valentía y una lealtad que para muchos de sus seguidores serán muy admirables. Es fácil esconderse detrás de un micrófono o de un teclado y lanzar acusaciones sin pruebas. Es mucho más difícil salir a defender a alguien y a enfrentarse a la ola de negatividad que a veces acompaña a estas situaciones. Y aquí es donde nos detenemos a pensar un poco. ¿Por qué algunas personas se dedican a crear y difundir este tipo de calumnias? Las motivaciones pueden ser variadas: envidia, resentimiento, simplemente el deseo de generar controversia y atraer atención, o incluso, en algunos casos, una especie de venganza por percepciones personales negativas. Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo: daño y desinformación. La reacción de Can Yaman es, en este sentido, un acto de justicia. Es un recordatorio de que detrás de los personajes públicos hay personas reales con sentimientos y vidas que merecen respeto. No se trata de ser perfectos, sino de ser tratados con dignidad. Y cuando esa dignidad se ve amenazada por mentiras deliberadas, la respuesta de alguien que se siente concernido y con la capacidad de hacerlo, es sumamente valiosa. Es posible que Can Yaman haya intentado primero hablar con Demet, ofrecerle su apoyo y quizás, juntos, hayan decidido la mejor estrategia. O tal vez la indignación personal de Can ha sido tal que ha decidido actuar por su cuenta, sintiendo la responsabilidad de poner un alto a esta situación. Lo que sí es seguro es que su silencio roto no es un hecho trivial. Es una señal de que la situación ha llegado a un punto crítico y que la protección de la reputación y la imagen de Demet Özdemir es una prioridad para él. En este tipo de situaciones, es crucial recordar la importancia de la verificación de la información. Antes de dar por cierto cualquier rumor o cualquier acusación, debemos preguntarnos de dónde viene, qué pruebas hay y si realmente merece nuestra atención y nuestra creencia. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para la conexión, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y la toxicidad. Por lo tanto, la postura de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de consumir y compartir información, especialmente en el ámbito del entretenimiento. Debemos ser críticos, responsables y sobre todo, empáticos. Cada persona, incluso las celebridades, tiene derecho a ser tratada con respeto y a que su reputación no sea mancillada por falsedades. En resumen, lo que estamos presenciando es la reacción de un hombre, Can Yaman, ante una situación que considera inaceptable: las calumnias dirigidas contra Demet Özdemir. Su enfado es una defensa de la verdad y un rechazo a la difamación. Es un gesto que sin duda resonará en el mundo del espectáculo y servirá como un recordatorio de los límites que no deben cruzarse. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con esta historia tan comentada y francamente tan intrigante. Can Yaman ha roto su silencio y sus palabras, o su acción de alzar la voz, están enviando un mensaje muy claro. Esperamos que esta situación se aclare y que se ponga fin a cualquier tipo de campaña de desprestigio. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman ha hecho bien en romper su silencio? ¿Qué piensan de la propagación de calumnias en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo todo este tipo de contenido exclusivo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.